Hablando de esos hombres que llevan luz en la frente y que son capaces de echarse a un pueblo entero sobre sus espaldas, ¿no? Hablando de Osvaldo Payá Sardiñas, hoy Ángel Carromero declaró algo muy importante al periódico español El Mundo, que tanto Osvaldo Payá como Harold Cepero habían entrado vivos al hospital. La verdad es que a mí siempre me pareció tan raro que en un accidente donde hay 2 extranjeros y 2 cubanos, solo fallecieran los cubanos. Es como si hasta en eso tuvieran ventaja los extranjeros en Cuba. Ese es un detalle muy sospechoso y ese es uno de los grandes retos de un opositor en Cuba, que la administración de la medicina, ese monopolio, está en manos de tu enemigo. Cuando un opositor cae en un hospital, cualquier cosa puede pasar. Si no, pregunten por Laura Apoyán o por Sebastián Arcos Verne. Hoy nos acompaña en el estudio Rosa María Payá, para quien tengo una pregunta. Primero de todo, muchísimas gracias por venir. Ha sido una jornada, me imagino, larguísima y has esperado hasta esta hora. Yo te lo agradezco, de verdad. Gracias por invitarme. Tengo una pregunta que viene de parte del gobierno cubano. No soy mensajero del diablo. Menos mal. Menos mal, ¿no? Pero a veces hay que saber qué dice Mefistófeles, ¿no? Como en el Fausto de Goethe. Y, bueno, tenemos aquí a Julio Hernández, representante, el rostro del Movimiento Cristiano Liberación durante tantos años en el exilio. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Cabo. ¿Cómo no? Bueno, las declaraciones de Carromero. Ya hemos estado, estuviste en el programa Fondo, todo el día han salido publicadas, pero hoy la prensa cubana, a través de sus voceros, en Cuba Debate, han publicado un tal Hiroel Sánchez, que es un señor que escribe a favor del gobierno, pero que siempre lo hace con mucha cursilería y no sé por qué escriben con tanta cursilería esta gente. Escribió en Cuba Debate un artículo que se llama Carromero, háblame de colores. Y el argumento es que en el artículo del periódico El Mundo, hoy Carromero habla de un carro azul que los embiste, pero que en el artículo del Washington Post, que fue hace, bueno, la fecha exacta, creo que el día 22, habla de un Lada color rojo. ¿Hay una contradicción ahí? No hay ninguna contradicción. En primer lugar, no tendríamos que estarle contestando a Hiroel. Quien tiene que contestar es el gobierno cubano y la respuesta tiene que ser la verdad sobre lo sucedido, que hasta ahora no ha ocurrido. En las actas que leyó el capitán Fulgencio Medina la noche del domingo 22 de julio en el hospital, la leyó delante de nuestros amigos que estaban allí en esa sala, que pudieron entrar porque llegaron muy temprano. El resto de las personas de la oposición y el resto de nuestros amigos que intentaron entrar al hospital esa noche no pudieron porque había cordones de policía, pero ellos sí pudieron hablar con Fulgencio Medina y Fulgencio Medina leyó las actas que supone ya estaban pues manipuladas, pero las supuestas actas que había tomado en el lugar de los hechos de los testigos. Y los testigos hablaban de un Lada rojo que se movía en paralelo con el auto en que viajaba mi padre. Y los testigos decían que las personas de ese Lada ya estaban en el lugar de los hechos cuando ellos llegaron al supuesto lugar del accidente y que esas personas estaban sacando a los extranjeros y que uno de los extranjeros se quejaba y les decía: ¿quiénes son ustedes y por qué nos hacen esto? Cosa que coincide totalmente con las declaraciones de Ángel Carromero, que dice que protesta contra las personas que lo están montando a la fuerza en una furgoneta y repite las mismas palabras que dicen los testigos. Pero Ángel dice que el Lada rojo en efecto los estaba siguiendo, pero que el auto que los golpea por detrás, es lo que dice en el Washington Post, es lo que me dijo a mí en Madrid y es lo que dice ahora en el periódico El Mundo. El auto que los golpea es un auto azul que aparece poco después del Lada rojo. Ahora, yo me tomé el trabajo de revisar ambos artículos. Vamos a ver lo que dice el periódico Washington Post. Y el señor Hiroel, Cuba Debate, miente descaradamente. No hay ninguna contradicción. Si pudiéramos, tenemos ahí la imagen. Dice el Washington Post, o sea, dice Carromero en el Washington Post, cuando pasábamos de una provincia a otra, esta es una traducción del inglés, un carro como una sombra nos seguía. Eventualmente fue un Lada rojo. Fíjate cómo dicen las medias verdades. Y entonces otro carro nuevo apareció y empezó a acosarnos muy cerca.
Osvaldo y Harold se dieron cuenta que era del gobierno por la placa azul. Y luego explica claramente cómo el carro les golpea por detrás. O sea que la primera respuesta del gobierno cubano no es válida. Es una adulteración total de la realidad. Yo quisiera, antes de pasar a un informe, tenemos un poco las imágenes de la televisión cubana, de lo que dijo Carromero en un principio, y cómo sembraron ese miedo en una persona que le ha costado un año, todavía con un grillete, llegar a esta verdad. Yo quisiera revisar un poquito, discúlpame aquí que me he dado una pequeña enredadita, ¿no? Sobre, bueno, está lo de Cuba Debate, el periódico El Mundo también, o sea que no tiene ninguna... Ah, ya, sabía que era algo del periódico El Mundo, disculpa. Ya yo sé, ya sabemos que va a publicar mañana el periódico El Mundo en la primera página. Dice, la familia Payá se va a querellar por asesinato en la audiencia, que es una información que ustedes hubiesen preferido mantener... Es una decisión que todavía no está tomada. Por supuesto que nuestros abogados continúan recogiendo información y existe la posibilidad de que decidamos presentar una demanda ante la Corte Española. Mi papá, recordemos, era un ciudadano español, por tanto es totalmente posible que desde los juzgados españoles se ordene una investigación que aclare lo ocurrido. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la familia Payá siempre desde un inicio ha insistido en que se conozca la verdad. Esto viene solamente no del deseo de ellos, sino de la cantidad de testimonios, de testigos presenciales de todo el acontecimiento que ha habido. También la familia Payá ha tenido una confianza completa y por eso no lo declara culpable en Ángel Carromero. Ángel Carromero es una víctima y es una víctima que en estos momentos, estando ya en su patria, en su territorio, todavía anda con un grillete, cuando es un hombre inocente. Por lo tanto, nosotros apostamos a que vamos a defender precisamente la honestidad de Carromero. Todo esto juego de colores de carro y todo eso que ha habido, lo rebate cuando él dice en Mismo Mundo, estuve rodeado de militares. O sea, no fue solamente los que vinieron, los pudieron venir en un carro, además de lo que dijo Rosa María. Por lo tanto, nuestro reto grandísimo en estos momentos es por qué motivo el señor Carromero, ciudadano español, en su propio país, ya en libertad y siendo inocente, todavía anda con grilletes. Eso es un reto serio para el gobierno. Carromero, como señalé al principio, dice que llegaron vivos, que hay testimonios de que llegaron vivos al hospital. Esto es algo que él conversó conmigo, que ha dicho desde el principio que quedó también de manera implícita en sus declaraciones a Washington Post y que ahora pues lo declara más concretamente. De ese evento en el cual un auto los impactó por detrás y sacó el auto de mi padre de la carretera, los 4 quedaron vivos. Y eso es lo que asegura Ángel Carromero, que es un testigo presencial del hecho. Con esa información y con el hecho de que 2 horas después Harold y mi padre estaban muertos, con que a Harold sabemos que ni tan siquiera lo llevaron a un salón de terapia intensiva, ni lo llevaron a un salón de operaciones estando en el hospital, nosotros tenemos todo el derecho de exigir una investigación que aclare lo ocurrido. Y lo que es evidente es que la información que ha dado el gobierno cubano es falsa. Es, por tanto, incoherente que Ángel Carromero siga siendo tratado como culpable cuando
ahora, nosotros lo sabíamos desde el principio, los mensajes de texto están ahí desde el principio, las informaciones de los testigos están ahí desde el principio, pero ahora queda claro que lo ocurrido no fue un accidente, que hay un probable asesinato en el que murieron mi padre y Harold, y esperamos un pronunciamiento tanto del Parlamento Europeo como del gobierno español respondiendo a este hecho. Ahora, el problema aquí es, como lo ha dicho Ángel Carromero, con el gobierno cubano y con la seguridad del Estado del gobierno cubano. Ellos son los que deben responder y son los que en último caso deben cambiar todo lo que han dicho que hasta ahora es falso. Por eso necesitamos una investigación independiente. Tenemos unas declaraciones de Carromero en el primer aniversario de la muerte de tu padre, que hizo, creo que fue a Diario Las Américas, a ver si las escuchamos. No se debe dejar que se olvide el legado de Osvaldo Payá, y espero que mucha gente tome nota y que este camino siga adelante y que pronto en Cuba gobierne una democracia, que es lo que tenemos en los países de Occidente, y yo creo que es lo que se merece todo el pueblo cubano, poder vivir en democracia. Era lo que pedía tu padre, en definitiva. ¿Cuál fue su delito? Pedir democracia. Es ser llevar las firmas de ciudadanos para realizar un cambio. Mi padre, el Movimiento Cristiano de Liberación, en los últimos tiempos estamos todavía, de manera muy activa, respondiendo a esta estrategia de cambio-fraude, que así lo bautizó mi padre, que es este intento del gobierno cubano por lavar un poco su imagen, de cara quizás a hacer negocios con la comunidad internacional, desde América Latina hasta el Parlamento Europeo, hasta Estados Unidos. Y para eso pues necesita de alguna manera limpiar un poco su imagen de violador de los derechos humanos. Para esto ha implementado una serie de reformas, ha ampliado su marketing, pero en ningún caso ha traído los derechos y la libertad para los cubanos, ha aumentado la represión contra los miembros de la oposición y contra todos los cubanos que continúan marginados y sin participación política. Para eso el Movimiento Cristiano de Liberación y toda la oposición, y mi padre pues participó en el diseño. Hay un camino, hay una respuesta a la falta de opciones que está dando el gobierno cubano ahora mismo para su pueblo. Ese camino puede ser transitado por todos, hasta el gobierno cubano está invitado a la mesa de diálogo, pero tiene que pasar por el reconocimiento de los derechos. Se llama Camino del Pueblo, que está apoyado por la mayor parte de la oposición, dentro y fuera. En la entrevista con Antúnez, lo primero que me dijo, esto es un cambio fraude. Yo sinceramente no sabía que era la frase de tu padre. Dice, vengo a denunciar el cambio fraude. Pues por supuesto, estamos de acuerdo. Es que no hay que convencer a nadie de que los cubanos no tienen derechos y que los cubanos quieren cambios. Y el Camino del Pueblo lo único que hace es orientar esos pasos y enumerar las demandas que son las demandas de todos, que no las inventamos nosotros, que nacieron de las necesidades del pueblo. Otra frase de tu padre, ¿no? Reclamamos el derecho a los derechos, que eso tiene que ser inscrito en, tú sabes, con letras de oro, porque ahí está la clave, tenemos derecho a los derechos. ¿Qué te parece la estrategia de Antúnez de salir a la calle y de discutirle a la calle al régimen? A mí me parece que todo lo que se haga en función de la libertad y los derechos de los cubanos es válido. Todo lo que se haga además pacíficamente y arriesgando la vida de la manera en que la están arriesgando estas personas, pues no es solo válido, también es digno de admiración y de respeto. Pero además hay algo que rescatar aquí, y es el hecho de que todos podemos tener diferentes maneras de actuar, podemos estar haciendo diferentes cosas, pero estamos todos trabajando por lo mismo. Te lo dijo Antúnez y te lo repito yo. Estamos trabajando contra el cambio fraude, estamos trabajando por las demandas del pueblo cubano, que son las demandas que están esencialmente dichas en el proyecto Varela, como están en el Camino del Pueblo, como lo están en el proyecto Heredia, como lo están en los discursos de muchos otros miembros de la oposición, y que además pueden venir si en Cuba se realiza un plebiscito. Si empujamos todos en esa dirección, y eso es lo que estamos reclamando en este momento. Muchísimas gracias. Yo no sé cuál es tu partido, pero yo me anoto, ¿eh? Me has convencido completamente. Regresamos enseguida aquí hablando con el futuro de Cuba. De regreso para concluir, Julio,
Me preocupa cuando hablo con Rosa María, porque yo te juro que padezco ya de un pesimismo con el tema de Cuba, después de tantos años, que pareciera que no se produce un cambio, y casi me está... Tu padre tenía esa virtud también, ¿no? Hablaba y te convencía y te infundía optimismo. Y es que es la estrategia del gobierno cubano trabajar contra la esperanza del ser humano. Y en gran medida lo ha logrado, pero en gran medida ha fracasado también, porque hoy vemos también dentro del pueblo un deseo de cambio que se ha visto siempre, pero que ahora quizás nace con mayor determinación y también con la convicción de que lo que estamos proponiendo es lo bueno. Es lo bueno, pero además no hay otra opción. La otra opción es la falta de opciones que representa ahora el gobierno cubano. Por tanto, hay un camino, hay un camino que implica riesgos, pero no tenemos nada que perder. Tenemos mucho que ganar y yo creo que la esperanza debe ser nuestro signo. Tú te sumas también cuando tú estás sumado a hacer. Mira, sobre todo este es un proceso que ha sido muy largo y muy desgastante. Por lo tanto, no es de extrañar que haya desesperanza. Ahora, la única esperanza que hay en el pueblo es que una cantidad de opositores dentro de Cuba, organizaciones y cubanos, electores, se han sumado a ese camino del pueblo. Se han sumado, aunque pertenezcan a otro tipo de estrategia, a otro tipo de cosas, pero final, saben. El fin, en este caso. El fin en este caso es el importante. Y sobre todo, el asunto del plebiscito es importantísimo, porque el plebiscito valida la inmovilidad que le dieron a los 25.000 firmas. Que fue la respuesta al proyecto Varela. Sí. Vamos a una pausa, regresamos enseguida aquí en El Espejo.